Estimados alumnos, es un gusto volver a saludarlos y pues volver a encontrarnos en esta segunda clase de este curso intensivo de normas internacionales de información financiera. Como recordarán, la clase anterior hemos estudiado y abordado todas las implicancias de la NIC 2 inventarios. Hoy, continuando con esta clase, vamos a enfocarnos en la NIC 16, denominada propiedades, planta y equipo, o también conocida coloquialmente como activos fijos. ¿Qué vamos a estudiar en esta segunda sesión? Vamos, en primer lugar, a nosotros a enfocarnos y enmarcarnos sobre estos activos fijos. En primer lugar, son activos no financieros. ¿Ok? Porque recordemos que los activos financieros están normados bajo la NIF 9, los cuales pues indican que un activo financiero es aquel que te da derecho, ¿ok?, sobre la otra parte a pues cobrar un dinero, a que tengas algún retorno, porque si es un activo quiere decir que es una inversión, un desembolso. En este caso, el activo fijo no tiene ninguna obligación, ¿verdad? Tú lo compras y tú no tienes obligación de pedírselo a nadie, de exigírselo a nadie. Obviamente una vez que ya lo compraste, ¿no? Entonces, por eso es que es un activo no financiero. ¿Cuáles son los activos no financieros? Pues los inventarios, las propiedades, planta y equipo, los intangibles, las propiedades de inversión y los activos biológicos. Estos son los activos no financieros. Y pues cada uno tiene su propia norma, ¿no? IFRS es lo mismo que NIF, solo que está en inglés. Los inventarios ya lo estudiamos nosotros, la NIC 2. Hoy nos toca estudiar las propiedades planta y equipo, que son la NIC 16, los intangibles NIC 38, propiedad de inversión NIC 40 y los activos biológicos NIC 41. Ahora, cada uno de ellos tiene pues una norma específica cómo evaluar el deterioro. Recuerda, nosotros vimos el tema de la NIC 2, cómo evaluábamos el deterioro a través de una prueba, ¿no? Denominada el valor neto de realización, el BNR. Y pues todos los otros activos no financieros, llámese planta y equipo, intangibles, propiedad de inversión y biológicos, pues se deterioran, o en todo caso, para evaluar el deterioro, se sigue la metodología de la NIC 36. ¿Ok? Y si pues ocurre algún cambio de naturaleza, algún cambio de propósito en alguna de estas normas, ¿ok? Entonces se va a tener que hacer una reclasificación, ¿no? Hay una norma específica que la NIF 5 que te habla de los activos corrientes, ok, activos no corrientes, perdón, mantenidos para la venta, ¿no? Entonces, ¿por qué? La propiedad de planta de equipo, ¿tú lo compras con la finalidad de venderlo? No, tú lo compras con la finalidad de usarlo, de explotarlo, ¿verdad? Pero en el camino, pues puedes optar por venderlo, ¿no? No hay ningún problema, pero si es que va a ocurrir esa situación, pues tienes que utilizar la NIF 5, ¿no? Y toda la metodología que ello indica. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos esta valorización, no? O sea, ¿cómo le damos un número? Recuerden que todas las normas tienen una estructura, ¿no? Reconocimiento, alcance, definiciones, reconocimiento, medición inicial, ahí entra la valoración y medición posterior y revelaciones. Entonces, para los inventarios, la misma NIC 2 te dice cómo evaluar o cómo determinar esta valoración. Y para los otros activos se utiliza pues la NIF 13. ¿Cómo se denomina la NIF 13? Valor razonable. Bien, ¿qué vamos a ver en esta segunda sesión? Vamos a ver el alcance, el reconocimiento de los activos fijos, la medición en el momento inicial, la medición en el momento posterior, la baja en cuentas de ocurrir o de ser necesario, y pues la información a revelar. Entonces entremos en materia. La NIC 16 tiene algunas transacciones que quedan fuera de ella, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuáles son? Las que nosotros vamos a ver. ¿Cuál? Las propiedades, planta y equipo, ¿ok?
Esta primera parte es un activo fijo y debería tratarse bajo NIC 16, pero si la compañía, la gerencia, ha determinado que la va a clasificar como mantenida para la venta, ¿qué quiere decir? Que la finalidad de este activo fijo, de este edificio, pongamos, no va a ser usarlo ni en el proceso productivo ni como oficina administrativa. Es decir, no se va a beneficiar a través del uso o la explotación, sino que se va a beneficiar pues a través de la venta, ¿no? Han decidido venderlo. Entonces, si han decidido y han tomado la decisión de venderlo en ese mismo momento, pues tenemos que aplicar la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuas. ¿Y qué te dice? A manera de resumen, nada más les comento. Te dice básicamente que tú vas a hacer una reclasificación de la cuenta 33 que nosotros conocemos, que son los activos fijos, lo vas a sacar de ahí y lo vas a mandar a una cuenta 27. ¿Y cuál es la implicancia de hacer esta reclasificación? Número uno, la NIF 5 te indica que se suspende la depreciación. En ese mismo momento que tú haces la reclasificación, se suspende la depreciación. Pero ojo, no es tan sencillo, porque en mi experiencia como auditor, más de 13 años como auditor, pues he notado que las compañías han intentado utilizar esta metodología que indica la NIF 5 para dejar de depreciar, pues. Entonces, para mostrar una mejor utilidad seguramente, ¿no? Porque si deja de depreciar, hay menos gasto. Si hay menos gasto, hay mayor utilidad, ¿no? Pero no es así, no es tan sencillo. La NIF 5 te dice, ok, puedes dejar de depreciar, no hay ningún problema en ese momento de la reclasificación, pero además te exige otros requisitos adicionales, como por ejemplo, que tú tengas un plan de ventas estructurado. ¿Y qué incluye este plan de ventas? Por ejemplo, significa que la venta ya es altamente segura. Es decir, pues, ¿cómo puedes demostrar este punto que la venta es altamente segura? Pues a través de un contrato. Ya tienes un contrato firmado que lo vas a vender de aquí medio año o un año. Perfecto. Eso a mí me da, como auditor, como revisor, la seguridad de que este activo se va a vender, porque de eso tratan. Yo tengo que asegurarme de que este activo se vaya a vender. Si no es el caso, pues la norma también te dice que elabores un plan, ¿no? Es decir, cómo lo vas a vender. En el plan, ¿qué debe incluir? Seguramente vas a poner anuncios en Facebook, en Marketplace, anuncios en el periódico, en el mismo establecimiento, en el mismo local, ya es el edificio. Debe haber seguramente un cartel que diga se vende y llamar a tal número. O hacer tu publicación en páginas especializadas, ¿no? Como A Dónde Vivir, Nexo Inmobiliario, entre otros. Y así, una serie como van viendo de requisitos que la compañía que haga esta reclasificación debe cumplirlo. Si no lo cumples, obviamente estás utilizando la norma de manera equivocada. Y esa depreciación que tú no estás considerando, porque obviamente, desde que tú reclasificas, digamos que lo haces el 1 de marzo del 2025. Entonces, desde ese momento, tú dejas de depreciar, ¿no? Desde marzo hasta diciembre del 25 que vas a presentar los estados financieros, depreciación va a ser cero, ¿ok? Pero tienes que demostrar que cumples estos requisitos que indica la NIF 5. ¿Ok? Por eso es que la norma te dice que no aplica a este tipo de activos, cuya decisión de la gerencia ha sido ya ponerlo a la venta. Listo. ¿Qué, otras transacciones u otros activos quedan fuera de esta norma? Los activos biológicos relacionados con las actividades agrícolas. Entonces, los activos biológicos son activos, pero estos tienen su propia norma. ¿Cuál es? Pues la NIC 40, ¿no? Perdón, la NIC 41. La NIC 41 te habla de activos biológicos. Y claro, distinto de las plantas productoras. ¿Por qué? Porque las plantas productoras hace 10 años atrás eran considerados como activos biológicos. Luego la norma hizo un cambio, la NIC 16 hubo un cambio, una mejora en esta norma. Y desde hace 10 años aproximadamente atrás, hoy en día las plantas productoras se consideran como activos fijos. Entonces, si alguna vez, si desean hacer una pregunta, digámoslo así, una pregunta contable capciosa, podrías preguntar a una persona
si las plantas se pueden considerar como activos fijos. La mayoría te va a decir que no, porque quizás no conocen esta parte de la NIC 16, que te dice que las plantas productoras sí pueden ser consideradas como activos fijos. Obviamente, no todas las plantas, ¿no? Por eso especifica. Y la pregunta es, ¿qué es una planta productora? Pues es una planta que tiene un tiempo de vida útil estimado mayor a un año. Aquellos que van a producir más de una cosecha. Hay algunos tipos de plantas, ¿no? Que tú pones la semilla, el fruto crece y la planta muere y tienes que volver a poner otra semilla. En cambio, hay otro tipo de plantas que son las productoras, que tú lo siembras una vez, bota el fruto, lo cosechas y simplemente no vuelves a sembrar otra semilla. Le echarás abono, fertilizantes, agua y vuelve a dar otra cosecha. Otra cosecha y así no dos, tres, cuatro, etcétera. Entonces, esas son las plantas productoras. Y también pues el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación. Son activos fijos en esencia. En primer orden son activos fijos, pero si se van a destinar para exploración y evaluación de recursos mineros, pues tienen su propia norma que vendría a ser la NIF 6, ¿no? Exploración y evaluación de recursos minerales. Ok, listo. Esos, esas son las transacciones, digamos así, o activos que quedarían fuera de la NIC 16, por más que en esencia, ok, son activos, ¿no? Y pueden parecer incluso activos fijos, pero estamos viendo que tienen ciertas particularidades que lo excluyen de la NIC 16. Entonces, eh, tenemos como primer punto el reconocimiento. El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si y solo si. Cuando yo puedo indicar que estoy frente a un activo fijo. Primer requisito o primera condición. Cuando sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros derivados de ese mismo activo. ¿Qué significa? Que la compañía, ok, para que considere una compra, digamos que ha hecho un desembolso como activo o quizás como gasto, ¿no? Porque solo hay dos caminos. Si compro cualquier activo, o es activo fijo o es gasto, ¿no? No hay otro camino. La laptop que compro, o es gasto o es activo fijo. Tributariamente, mayor a un cuarto del OIT lo activo, ¿no? Y todos los importes menores a un cuarto del OIT lo mando al gasto. Pero aquí en el tema de la SNIF, pues el criterio es distinto, ¿no? Acá te dice cuándo activar. Aquí no te habla de parámetros, no te habla de UITs. Aquí te indica que tú evalúes y si este desembolso, si este costo que tú has realizado, pues te vas a poder beneficiar de alguna manera de este activo. Entonces les pongo un ejemplo. Si yo compro una laptop, porque laptop para mi personal, ¿no? Para mi contador. Ya tenía una laptop viejita y tenía una Pentium, ya esas gorditas. Y pues ya le estamos comprando una laptop de última generación. La pregunta es, ¿esa compra de esa laptop se considerará como activo fijo o como propiedad, planta y equipo para efectos de la NIC 16? Primer punto, hay que evaluar si la compañía se va a poder beneficiar. Y claro, el beneficio, tengamos cuidado, no es simplemente económico. ¿A qué me refiero? No es simplemente que impacte directamente en las ventas, porque por ahí alguien podría indicar, estoy comprando una laptop. Yo no estoy vendiendo más por la compra de esta laptop. No es para el área de ventas, no es para la tienda, es para el contador que está en una oficina aparte. Pero los beneficios económicos se refieren a dos puntos específicamente. Uno, a mayores ventas, estamos de acuerdo. Y dos, al ahorro de costos. Ok, entonces entendamos beneficios económicos como mayores ventas o mayores ingresos, o también como ahorro de costos. En este caso, esta compra de esta laptop para el contador seguramente no tiene un impacto directo en las ventas, ¿no? No va a hacer que la empresa venda más. Pero
Lo que sí va a hacer es ahorrarte costos. ¿De qué manera? El contador con la laptop antigua o con la computadora antigua, la computadora gordita, seguramente esa computadora se traba, sus archivos que él está haciendo su Excel, como tiene tanta data, se le para colgando y para perdiendo el trabajo. Lo que avanzó en medio día, con esa laptop antigua que se para colgando, pues se le borra y ni siquiera lo guardó. ¿Qué va a hacer? Se va a tomar lo que queda del día, el mediodía, para volver a hacer lo mismo que ya hizo. Entonces el contador pues no está siendo eficiente, no le está haciendo gastar de más a la empresa en horas hombre. Pero con esta nueva laptop que él tiene moderna, sus archivos no se le van a colgar. En esta nueva laptop seguramente puedes meter algún programa pesado, algo de contable, un programa, un sistema contable de que antes en la antigua computadora no podías, porque no tenía memoria, no tenía fuerza, no tenía RAM, etcétera. Y esta laptop sí. Esta laptop le permite sacar mejores reportes. Cuando hace sus archivos en Excel, cuando utiliza Power BI, ya no se le cuelgan sus archivos. Puede trabajar una data grande de información sin estar perdiéndola. Entonces, podemos ver que se está ahorrando en costos a través de las horas hombre, ¿no? Entonces, el contador, lo que antes con la antigua computadora lo hacía en 6 horas, con esta computadora moderna, pues hoy en día lo hace en 2 horas. Le quedan 4 horas. Esas 4 horas, pues la va a dedicar en hacer otras actividades que finalmente impactan en beneficio de la entidad o de la compañía. Entonces, estamos viendo pues que en este punto, para determinar si estamos frente a un elemento de propiedad, planta y equipo, pues tenemos que nosotros tener la certeza, o en todo caso la probabilidad alta, de que vamos a tener beneficios económicos. Pregunta, ¿qué pasa si la compañía compra una laptop antigua, una laptop vieja que ya no sé, esas gorditas? ¿Se podrá beneficiar económicamente de este activo? Difícilmente, ¿verdad? ¿Quién lo va a usar? Nadie lo va a usar, ya no le va a servir a nadie. Entonces, en ese caso, sí estaríamos hablando, por ejemplo, de un gasto. Entonces, como pueden ver, hay diferencia entre lo contable o entre lo financiero y lo tributario. Aquí no hablamos de porcentajes, aquí no hablamos de UITs. Y si no, si este activo, pues me puede generar beneficios económicos, pero no es lo único. ¿Y qué más? También que el costo de este elemento, ok, de este activo pueda ser medido con fiabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un documento de respaldo donde yo pueda verificar que el importe pues es correcto o en todo caso me da confianza. ¿Qué podría ser en la realidad? Una factura, por ejemplo, una boleta de venta, si no lo hubiera, un contrato, por ahí ya viéndonos un poco más al extremo, una orden de compra, pero que a mí me asegure o me dé por lo menos certeza, me dé confianza de que pues el desembolso que yo estoy realizando es fiable. Tengo una base, un sustento. Si alguien me preguntara, oye, ¿cómo determinaste que esta laptop valía 3.000 soles? Porque así lo registraste en tu contabilidad. Toma, aquí está la factura. Toma, aquí está el pago. Ok, perfecto. Entonces me da certeza de que el importe pues es fiable. Entonces, esos son los dos conceptos que debemos tener en cuenta para reconocer un activo, beneficios económicos y que el costo puede ser medido con fiabilidad. Y aquí hacemos una pregunta, ya vamos entrando un poco más en materia. Las piezas de repuestos y equipo auxiliar se reconocen de acuerdo a NIC 16 como un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Qué opinan ustedes? Les voy a dar unos segundos para que lo analicen. Viendo este punto, ¿no? Estamos reconociendo las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se reconocen como propiedad, planta y equipo. Vamos a ver qué dice la NIC 16 al respecto. ¿Cuál es la respuesta? Pues la respuesta es depende. Sí y no.
Originalmente podríamos indicar que las piezas de repuesto y el equipo auxiliar no se reconocen como elementos de propiedad, planta y equipo, sino que se reconocen como inventarios y pues se reconocen en resultados cuando se consumen, ¿no? Eso funciona con los inventarios. Si tú vendes una laptop, cuando haces la compra de esta laptop, tú no lo mandas sí, obviamente, cuyo destino es la venta, ¿no? No lo mandas a activo fijo, sino que lo mandas a una cuenta de inventario. Y cuando lo vendes, haces el descargo, ¿no? Costo de ventas contra salida del inventario. Y podríamos indicar que sí, que las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se reconocen como propiedad, planta y equipo, sí, siempre y cuando la entidad espera utilizarlos más de un periodo, ¿ok? O si solo pudieran ser usados en un elemento de propiedad, planta y equipo. ¿Qué significa? Hay repuestos o equipo auxiliar, ¿ok? Que cuyo destino o cuya finalidad o cuyo uso, y obviamente son piezas pues que cuestan un valor considerable, ¿ok? Se pueden utilizar más de un periodo. Obviamente que son piezas de repuesto muy excepcionales, ¿no? Porque la mayoría van a inventarios. ¿Por qué? Porque tú los pones una vez en la máquina, esta pieza de repuesto, y ahí queda, ¿no? En cambio, hay unas piezas muy especiales que tú lo pones una vez, termina la máquina, etcétera, lo puedes retirar, no se consume en ese momento, sino que lo retiras, lo guardas y lo vuelves a usar en otra máquina y en otra máquina y en otra máquina, ¿no? Lo utilizas más de un periodo o muchas veces. O también si este repuesto sola y exclusivamente puede ser utilizado en un elemento de propiedad, planta y equipo, que significa que yo compré un repuesto, ok, y este repuesto solamente puede ser utilizado en esta máquina en particular. No sirve para otro tipo de máquinas, no sirve para poner al edificio, no sirve para reparar la laptop, no sirve para nada más que un elemento de propiedad, planta y equipo. Y en ese caso, pues la pieza de repuesto sí podríamos indicar que podría ser considerado como un activo fijo, pero convengamos que primordialmente las piezas de repuesto y equipo auxiliar son inventario. ¿Ok? Eso que quede claro, por favor. Y aquí les estoy dejando el párrafo por si quieren entrar pues en materia y quieren leer un poco más al respecto, ¿no? Ahora, nos hacemos otra pregunta basado en lo anterior, porque seguramente se están preguntando, ¿no? Si la adquisición de una máquina, pongamos un ejemplo sencillo, no incrementa los beneficios económicos, se puede reconocer como un elemento de propiedad, planta y equipo, teniendo en cuenta estos dos puntos que hemos visto, que para reconocer un activo tengo que obtener beneficios económicos y tiene que el desembolso, el costo tiene que ser medido con fiabilidad, ¿no? Entonces lanzamos esta pregunta. Si la adquisición de una máquina no incrementa los beneficios económicos, nos preguntamos, ¿se puede reconocer como activo fijo, como un elemento de propiedad, planta y equipo? Les doy unos segundos para que lo piensen, vayan pensando ahí ustedes mismos la respuesta y en unos segundos pues les voy a dar la respuesta. Vamos a ver qué dice la norma al respecto. La respuesta es sí. Y no es que se esté contradiciendo con el punto anterior, vamos a leerlo. Sí, pero con algunas condiciones especiales. Siempre y cuando la adquisición de esta máquina, que esta máquina que estamos adquiriendo, sea necesaria para que la entidad logre obtener beneficios económicos derivados del resto de los activos, es decir, por razones de seguridad o de índole medioambiental. ¿Qué significa? Que directamente la adquisición de esta máquina no me va a generar beneficios económicos, pero sí de manera indirecta. Les pongo un ejemplo. Pensemos en una empresa que vende, eh,
¿cómo se, estos medicamentos, ¿no? Medicamentos. Ellos, por norma, necesitan pues que tener una cadena de frío, ¿no? Eso ya está dado por las normas del Ministerio de Salud. Así que es estrictamente necesario. Pero ¿qué pasa si de un momento a otro, pues el Ministerio de Salud dice, no, vamos a cambiar las reglas del juego? Si bien es cierto, necesito que los medicamentos mantengan una cadena de frío, pero utilizando otra tecnología, no la que utilizaba la empresa, no, sino que le están cambiando. Entonces, en ese caso, la empresa se ve obligada a adquirir esta máquina que no la va a usar en el proceso productivo, esta máquina que la empresa no la requería tampoco como tal, porque podía seguir funcionando con su antigua máquina y todo iba a funcionar normal. Pero como hay un tema de seguridad o de índole medioambiental, que es esta cadena de frío, porque seguramente el ministerio pues ha determinado que la antigua cadena de frío, la antigua tecnología de la cadena de frío, no era pues muy acorde para los medicamentos, no se vencían muy rápido o no soportaban y se malograban antes de tiempo. Entonces pues saca una normativa y dice que lo cambie. Entonces, en ese caso, la empresa no necesitaba la máquina, pero igual tiene que hacerlo por razones de seguridad o medioambiental. Entonces, en ese caso, el desembolso de esta máquina sí constituye como un elemento de propiedad, planta y equipo. Y está pues en el párrafo 11 de la NIC 16 por si desean ahondar este tema. A ver, aquí lanzamos una pregunta para los colegas que están viendo este video. Vamos a identificar el alcance. Un edificio, propiedad de una compañía que es alquilado a empresas. Pregunta, ¿debe contabilizarse bajo NIC 16? ¿Qué opinan ustedes? A ver, les voy a dar unos segundos para que analicen la pregunta y también la respuesta. Ahí tenemos alternativas, ¿no? Sí, depende y no. Analícenlo, piénsenlo y vamos a dar la respuesta. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es no. Y alguien dirá, ¿por qué no? Si estamos hablando de un activo, ¿no? De una propiedad, de un edificio, un terreno. Entonces, aquí tener cuidado. Aquí les doy un consejo, tener cuidado. No todos los edificios, porque lo he visto, no todos los edificios, no todas las propiedades, no todos los terrenos que adquiere la compañía van a ser automáticamente activos fijos. Por lo menos para las NIF. Hoy estamos hablando nosotros de NIF. ¿Por qué? Porque si el uso que yo le voy a dar es obtener utilidades a través de la ganancia, a través del alquiler, perdón, esto tiene su propia norma. ¿Cuál es? La NIC 40, propiedades de inversión. Existe una norma específica para tratar los activos que son destinados para el alquiler. Estos activos, del cual yo no me voy a beneficiar ni del uso ni de la explotación, sino del alquiler. Y esto tiene su propia norma. ¿Ok? Entonces, tener cuidado aquí. A ver, otra pregunta. La empresa Condorito S.A. es un restaurante que tiene en el almacén una cantidad significativa de cubiertos y vajillas de plata. ¿Qué es esto? Equipo auxiliar, llámele suministros, como deseen llamarle. La rotación promedio de estos artículos es de 3 años. Pregunta, estos cubiertos y estas vajillas, ¿qué son? Gastos, son inventarios, activo fijo o gasto e inventario. ¿Qué opinan, estimados alumnos? A ver, pensemos un rato cuál sería la respuesta. Vamos a dar la respuesta. ¿Qué sería? Inicialmente los cubiertos y vajillas son inventario.
Pero como hablamos nosotros que es un material especial, pregunto, somos un restaurante. Si utilizaríamos cubiertos y vajillas de descartables, ¿no? ¿Qué pasaría? Es un solo uso, ¿no? Lo usas, el comensal termina de degustar sus alimentos y lo bota a la basura con todo y plato y con todo y cubierto. Ni modo que lo recojas y lo vuelvas a lavar, ¿no? Eso incumple las normas de salubridad. Pero si hablamos de cubiertos y vajillas de plata, yo no creo que tú como empresa, obviamente es un restaurante fino, luego que estos comensales terminan de comer, vayas a botar los cubiertos y la vajilla de plata porque seguramente te han costado tu dinero, le han costado dinero a la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Aquí sí lo lavas y lo guardas. Y normalmente, pues estos cubiertos de plata y vajillas no duran un año. Y aquí mismo lo dice. ¿Duran cuánto? 3 años en promedio. ¿Y qué decíamos al respecto? ¿Recuerdan? Aquí, ¿qué decíamos del equipo auxiliar o suministros, ¿no? Se reconoce como activo fijo ¿cuándo? Cuando la entidad espera utilizarlos más de un periodo. Pregunta. Estas vajillas y cubiertos de plata, ¿cuánto tiempo espera utilizarlo la compañía? 3 años como mínimo, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de un elemento de propiedad, planta y equipo. Estamos hablando de un activo fijo. ¿Ok? A eso hace referencia, pues, ese párrafo que nosotros vimos de la norma. Listo. Sigamos avanzando. Otro punto importante son los mantenimientos. Toda compañía, toda empresa, sea pequeña, mediana, grande, necesita mantenimiento, ¿no? De las laptops, de sus máquinas, de sus edificaciones, de sus vehículos, etcétera. Entonces, en casi todas las compañías van a encontrar desembolsos por mantenimientos. Y la pregunta es, ¿qué tratamiento debemos darle? ¿Cómo se considera? ¿Como activo fijo o se considera como gasto? No hay más. O activo fijo o gasto. A ver, piensen unos segundos. Tenemos solo dos alternativas. Gasto o activo fijo. ¿Qué me dice la norma al respecto? Pues me dice nuevamente el famoso depende. Te dice que si lo puedes activar significa que lo vas a mandar pues a propiedad, planta y equipo, ¿no? Que es un activo fijo. Pero solamente los desembolsos por los mantenimientos mayores. Así lo determina la norma tal cual. ¿Y qué significa que un mantenimiento es mayor? Pues son, número uno, lo vas a reconocer cuando son dados en lapsos de tiempos mayores a un periodo. La norma no especifica umbrales en años o en meses, solo te dicen a un periodo, ¿no? Y un periodo, pues nosotros lo tomamos en la práctica como si fuera un año, ¿no? Y también suelen ser importes considerables. Vamos a ver la otra parte y les voy a poner ejemplos. Y pues se consideran gastos los mantenimientos menores, ¿no? Son todos los otros gastos, los cuales son realizados de manera frecuente y periodos cortos de tiempo, son los rutinarios. Por lo general son importes pequeños. A ver, hago una pregunta. Si yo mando a reparar mi vehículo, un vehículo de la compañía, este gasto con las características que hemos visto de cada uno, del mantenimiento mayor y del mantenimiento menor. Este desembolso, este gasto, entre comillas, ¿no? Vamos a decir desembolso, que hago por mantenimiento del vehículo. ¿Ustedes consideran que será un mantenimiento mayor o mantenimiento menor? Es que ese es un mantenimiento menor, ¿no? ¿Por qué? Son realizados de manera frecuente, sí, cada mes seguramente, 2, 3 meses estás haciendo revisiones o mantenimiento del vehículo y periodos cortos de tiempo. Este mantenimiento que le haces al vehículo, pregunto yo, ¿dura más de un año? Imposible, ¿no? Una semana durará, unos cuantos días. Y también pues el mantenimiento del vehículo dependiendo qué es lo que necesite, pero que será 1.000 soles, 2.000 soles, ¿no? No es material. Entonces, cuando hablamos de un mantenimiento mayor,
Por ejemplo, pensemos en una central hidroeléctrica. Ellos tienen unas máquinas enormes que si conocen esta industria, pues se habrán topado con que los mantenimientos en algunos casos pueden durar más de un año. Porque claro, son máquinas tan grandes que el mantenimiento se hace por partes, ¿no? Y dura más de un año. Y además, también pues el mantenimiento de esas enormes máquinas no cuesta 1.000, 2.000 soles. Cuesta 100.000, 200.000, 300.000 soles. Entonces son importes materiales. ¿Ok? Entonces, en ese caso hablamos de mantenimientos mayores. Claro está que no funciona pues en todas las industrias. Por ejemplo, la industria minera también tienen máquinas enormes que pueden tener esta situación. Pero en empresas medianas o pequeñas, de manera general, podemos indicar que los mantenimientos siempre se van a considerar como gasto, ¿no? Claro está que puede existir sus particularidades, ¿no? Por eso es que le estoy explicando cuándo se considera un mantenimiento mayor y cuándo un mantenimiento menor. Entonces, por ejemplo, si son ustedes auditores o si son contadores generales y quieren hacer una revisión fin de año antes de emitir los estados financieros, como una medida de control contable, podemos indicar, pueden revisar el libro de activos fijos ya al cierre y hacer un filtro sencillo o buscar la palabra mantenimiento. Si ustedes lo encuentran dentro del activo fijo, pues tienen que hacer este análisis que hemos hecho nosotros, ¿no? Por lo menos debe llamar tu atención como contador general, como controller, y hacer la evaluación que nosotros acabamos aquí de comentar. Y dependiendo, pues, si es mantenimiento mayor y está en el activo fijo, perfecto, no hay ningún problema. Pero si no lo es, debería estar en el gasto y hay que hacer la reclasificación correspondiente. Listo, eso es en cuanto a los mantenimientos. Y ahí estoy dejando el párrafo 12, 13 y 14 del ANIC 16, donde te da más detalles y ahonda sobre el tema del mantenimiento. Y pues ya hemos pasado, toda esta etapa es del reconocimiento. Ahora vamos a pasar a la medición. ¿Ok? Y en esta etapa, en la primera etapa, que es reconocimiento, es este desembolso, ¿califica como activo fijo? Ya hemos visto ejemplos, hemos visto particularidades sobre el mantenimiento, sobre equipos auxiliares, repuestos. Entonces vamos a indicar que sí. He hecho esta primera evaluación del reconocimiento y efectivamente estoy frente a un elemento de propiedad, planta y activo o activo fijo. Perfecto. Lo segundo que me toca es asignarle un valor, un número, un importe, porque cuando hago mi asiento contable, ¿no? Propiedad, planta y equipo, máquina. ¿Qué número le vas a poner? Y ahí es donde interviene, pues, esta medición inicial, ¿no? La norma te dice que la medición inicial es al costo. Y la pregunta es, ¿qué implica que esté al costo? Todos los desembolsos que vamos a ver. Entonces, el costo de adquisición está compuesto por lo siguiente. El precio de adquisición de la compra, lo que sí hay que deducir a los descuentos y rebajas, ok, deducidos. Los impuestos no recuperables, el costo de personal necesario para la construcción o adquisición de esta máquina, es decir, solo los estrictamente relacionados o necesarios, que sin la intervención de este personal no hubiera podido ser necesario adquirir este activo fijo, ¿no? O construirlo también. Los costos de preparación de emplazamiento, por ejemplo, cuando tú compras un terreno, dependiendo de la zona, el terreno puede estar pues baldío, puede estar eriazo, ¿no? Puede el suelo estar irregular, necesitas que emplazar, necesitas poner bonito esta primera etapa o la base para que luego se pueda construir un edificio, ¿no? Ese costo también. El costo de entrega inicial, manipulación y transporte, también, ¿no? Si tú compras una máquina y los términos en que tú lo vas, los términos contractuales indican que tú lo vas a recoger en el almacén del proveedor, del almacén del proveedor a tu almacén, definitivamente hay un costo de transporte, ¿no? Ese costo también puede formar parte del activo fijo. ¿Qué más? Los costos de financiamiento, pero
No todos, ¿no? Tú vas a comprar una máquina, ok, y necesitas, no tienes dinero, así que te vas a financiar, vas a pedir un préstamo al banco. ¿Qué hay? Hay intereses. Eso es el costo de financiamiento. Pero no es que automáticamente esos intereses que te van a servir para comprar la máquina van directamente al activo fijo. Cuidado. Solamente los costos de financiamiento de un activo apto. ¿Qué es un activo apto? Aquel que demora más de un periodo, dice la norma, tomamos como periodo como un año, más de un periodo, para estar listo o para terminar de construirse. ¿Ok? En ese caso, sí, estos intereses, pero no los del banco, sino los intereses calculados bajo el método de interés efectivo, ¿no? Que lo determina la NIF 9, ¿no? Tienes que hacer tu cuadro de costo amortizado, hallar la tasa interna de retorno y con eso determinar una tasa de interés. Ese interés es el que tú puedes capitalizar, ¿no? O mandar al costo del activo. ¿Qué más? Costos de comprobación de que el activo funciona adecuadamente después de deducir los impuestos netos de ventas. Tú compras el activo, ¿no? Y puede darse dos situaciones, de que el activo funcione o no funcione. ¿Ok? Si el activo funciona, esto va al costo. Si el activo no funciona, va a ir al gasto. Es decir, tú haces un costo, ¿no? Tienes que incurrir en costos de prueba. Y los honorarios profesionales de los técnicos especialistas, pero que están relacionados a este activo, ¿no? Las personas que han dejado, compraste el activo, quizás le falta algo todavía, no está listo para usarse. Entonces necesitas contratar a alguien seguramente o alguien interno que haga algunos ajustes adicionales a esta máquina y recién tú puedas utilizarlo. Si es así, puede ser considerado parte del costo. ¿Qué más? También los costos de retiro y desmantelamiento. Ok, y aquí hay algo importante. Hay que hacer nosotros una estimación. ¿Qué se refiere? Ya sea con costo de desmantelamiento, retiro o costo de rehabilitación del lugar. Por ejemplo, pensemos en una mina, ¿ok? Cuando las empresas mineras pues adquieren una concesión, el lugar seguramente es un cerro bonito, ¿no? Con vegetación, incluso puede haber animales, con una laguna cerca, etcétera. ¿Qué va a hacer la mina? Va seguramente a quitar toda la vegetación, los animales, incluso la laguna, etcétera. El lugar, siempre y cuando hay una mina, pues el lugar lo va a dejar, digamos así, destruido, ¿no? No va a ser el mismo lugar con los mismos nutrientes que tenían, te van a morir todos los nutrientes. Y pues va a quedar un charco, la mina va a hacer huecos, va a explotar los cerros, la dinamita por aquí, las piedras por allá, puede generar también basura, etcétera, ¿no? Entonces, cuando termine el tema de la concesión, esta compañía va a requerir o va a necesitar, porque así son las leyes, de dejar el lugar rehabilitado, resanado, lo mejor posible. Quizás no en las mismas condiciones como lo encontró, pero sí tiene que par los huecos, llevarse la basura, etcétera, ¿no? Y necesita, pues, resanar el lugar. ¿Y eso qué va a implicar? Que la compañía tenga que hacer un desembolso cuando se retire, ¿no? Un desembolso adicional. Entonces, este desembolso adicional que lo va a realizar en el futuro cuando se retire, este desembolso, la NIC 16 te dice que puede formar o que debe formar parte del costo del activo fijo, pero no el importe que yo voy a pagar. Es decir, a lo que me refiero es cuando la empresa se retire, le va a costar 100.000 soles dejar el lugar como está. Pero yo estoy haciendo el registro en el futuro, lo estoy haciendo hoy. El registro lo estoy haciendo hoy. Por lo tanto, requiero que esos 100.000 sean traídos a valor presente. ¿Y qué aplicamos ahí? La NIC 37, ¿no? Con la NIC 37 traemos a valor presente ese valor futuro, ¿no? Y este valor futuro, pues cada periodo lo vamos descontando hasta que llegue el momento en que me retire y se convierta pues en los 100.000, ¿no? Eso es un caso.
Pero también tenemos sus costos de desmantelamiento. Por ejemplo, ustedes seguramente por donde viven hay un centro comercial, ¿no? Plaza Vea, Metro, Totus, WOM, Vivanda, etcétera. ¿Cómo funcionan estas empresas? Suelen alquilar por un determinado tiempo, pongamos 5 años, espacios, ¿no? Espacios grandes. El dueño del lugar lo único que tiene que es el terreno, ¿no? No tiene ninguna edificación. Normalmente cuando alquilan para este tipo de establecimientos, el dueño lo que hace es simplemente el terreno. Acuerdan con Metro que le va a alquilar por 5 años. ¿Qué va a hacer Metro? Va a venir con todas sus estructuras porque si ustedes han tocado las paredes de Metro, no son concreto, no son material noble. ¿Qué son? Simplemente son drywall o alguna otra estructura que es pasajera, digamos así, ¿no? Y le ponen fierros, lo arman, etcétera. ¿Ok? Ahora, cuando Metro se retire, termina el contrato y el dueño no quiere renovar, así que Metro debe retirarse. El dueño pregunta, ¿va a querer que Metro le deje esas estructuras? ¿O va a querer que le deje el terreno tal cual se lo entregó, no sé, una pampa? El dueño va a requerir que le deje una pampa porque cuando lo vuelva a alquilar, ahora la competencia Plaza Vea va a decir, yo no quiero esa estructura de Metro, color amarillo con verde. Yo voy a poner mi propia estructura que es rojo, con amarillo me parece. Entonces no le sirve al dueño que Metro deje su estructura. En el contrato estipula que Metro va a tener que llevarse cuando termine el contrato, su estructura y dejarle el terreno tal cual se lo entregó. ¿Ok? Termina el contrato. Metro sabe que para sacar toda esa estructura va a requerir incurrir en costos, ¿no? Va a tener que seguramente contratar un tercero que haga el desmonte, o sea, el desmonte de toda esta estructura, de las paredes, los fierros, todo lo que haya armado y se lo lleve. Ya ese es otro tema, ¿no? ¿A dónde se lo llevará? Y le va a cobrar 50.000 soles por desmontar y trasladarlo a otro lugar. Y funciona igual. Esos 50.000 se van a dar cuando, en el futuro, a los 5 años, cuando termine el contrato. Pero Metro requiere reconocer este activo hoy, ¿no? Porque ya conoce, ya sabe que el contrato mismo lo estipula, que más adelante va a tener que hacer un desembolso. Entonces la norma te dice que traigas esos 50.000 a valor presente y lo reconozcas como activo fijo. Listo. Y ahora también tener cuidado. Hay algunos desembolsos particulares que no van a formar parte del costo. ¿De qué hablamos? Costos de apertura de una nueva instalación productiva. La compañía ya está funcionando, ya tiene 2, 3, 4, 5 años funcionando, así que quiere expandir sus actividades, ¿no? Entonces de eso habla. Costos de apertura de una nueva instalación productiva. ¿Qué más? Costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo los costos de publicidad y promociones. ¿Por qué? Porque no tiene la certeza que le va a generar beneficios económicos. El tema de la publicidad, puedes tener tú la certeza o la alta probabilidad de que te va a generar ingresos, no siempre, no siempre funciona. Por eso es que te dice que estos desembolsos no van a formar parte del costo. Así como costos de apertura del negocio de una nueva localización o dirigirlo a un nuevo segmento de clientela, costos de administración y otros costos indirectos generales tampoco van a formar parte del costo. Vamos a poner aquí un casito y luego vamos a ver un caso práctico, ¿ok? Sobre esta medición inicial. A ver, la compañía minera ABC adquiere un activo cuyo costo es de 10 millones. Tiene una vida útil de 30 años. Asimismo, según la legislación actual, la empresa tiene una obligación de cierre respecto a la instalación del activo, ¿no? Cuyo desembolso ascenderá a 1,5 millones. Hoy la máquina la estamos comprando este año 2025 y nos preguntan, en el año 2025, o sea, hoy, ¿se debe reconocer en el activo algún importe o no es necesario? Según lo que acabamos nosotros de comentar. ¿Qué opinan? ¿Será necesario o no será necesario? Claro está, los 10 millones sí lo voy a registrar, ¿no? No nos referimos a eso. A ver,
redondeemos la pregunta. ¿Se va a reconocer un activo? Sí, los 10 millones los tengo que reconocer como activo. Listo, ahí no hay problema. La pregunta sería, ¿hay algo más que debo reconocer? Vamos a ver. Y si es así, ¿cuál es el importe que debo reconocerse como parte del activo en el año 2025? Los 10 millones de cajón. Pero como vimos, y acá lo especifica el caso, según la legislación o según el contrato, cuando esta empresa se retire, va a tener que llevarse su máquina, ¿no? Y el lugar donde instaló, donde clavó su máquina, seguramente va a quedar dañada esa tierra, ¿no? Así que también tiene que un hueco, taparlo, etcétera, ¿no? Y va a tener que pagar 1,5 millones. Pero este pago lo va a hacer cuando en el futuro. Entonces, ¿qué importe debe reconocer? Los 10 millones más el 1,5 millones, pero traído a valor presente y aquí ya entra la NIC 37, ¿no? Y ahí está. Según la NIC 16, se debe reconocer una provisión por desmantelamiento. El cálculo se realiza según la NIC 37 y que indica que debe traerse a valor presente el desembolso futuro a una tasa de descuento. Listo. Vamos a ver, esto ya es la medición posterior. Vamos a ver aquí un casito práctico. A ver, miren, vamos a ver nuestro caso número uno. Ahí yo lo estoy poniendo un poquito más grande. A ver, la compañía ABC adquirió una maquinaria el 1 de marzo del 2025, el cual es importado desde China, para cual pues realiza los siguientes desembolsos, ¿no? Aquí nos dan una serie de desembolsos. Ahorita lo vamos a analizar. ¿Qué más? La máquina llega a su almacén, miren, lo compró el 1 de marzo, adquirió y llega recién el 15 de abril, ¿no? Llega a su almacén el 15 de abril del 2025. Y como es una máquina especializada, se necesitan los servicios de un calibrador, el cual cobra por sus servicios un importe de 2,000, ¿no? 2,000 soles, quien se va a demorar 15 días en hacer su trabajo. Con dicha calibración, la máquina queda lista para su uso. Sin embargo, el gerente general decide que la máquina se usará a partir del 1 de julio del 2025. ¿Qué nos solicitan? Se solicita determinar la depreciación del periodo 2025 y me dan pues para eso una vida útil de la máquina de 10 años y en general, ¿no? Determinar todo el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo primero? Debemos reconocer, como ya hemos nosotros estudiado, el tema del reconocimiento, ¿no? ¿Qué es? El costo debe ser medido con fiabilidad y pues que sea probable que obtenga beneficios económicos. Si la compañía está comprando una máquina tan grande de 1,5 millones, ¿no? Pues se entiende que ya han hecho todo un análisis, todo un estudio y que esta máquina pues le va a ahorrar seguramente costos a través del tiempo o va a permitir fabricar seguramente más productos en menos tiempo y poder realizar mayores ventas y por ende tener mayores ingresos. Y dos, que el costo sea medido con fiabilidad. Recuerdan que hablábamos, hay un invoice, hay una factura del exterior, entonces sí, ¿no? Tenemos el sustento. Listo. Ese es en el reconocimiento. ¿Qué nos toca ahora? Determinar el número, la medición inicial. Y para esto hemos visto que hay algunos desembolsos que sí forman parte del costo y hay otros que no forman parte del costo y es lo que nosotros vamos a analizar ahora. A ver, entonces ustedes me van a ir indicando o vayan en todo caso pensando, pues si estos desembolsos son costo o son gasto, ¿no? No pueden ser más. Uno de dos. O son costo o son gasto. A ver, el invoice, la factura, formará parte del costo o del gasto. ¿Qué dice la teoría? Ahí creo que está fácil, pero igual vamos a revisarlo, ¿no? ¿Qué dice? Costo de adquisición, precio de la adquisición, es decir, precio de la compra. Entonces, esto formará parte de qué? Del costo, ¿no? Listo. El flete
Flete formará parte del costo. También, ¿no? Si no hay flete, o si yo no pago, o la empresa dice, no, no voy a pagar el flete. ¿Cómo? Pregunto yo, ¿cómo va a llegar la máquina del extranjero al Perú? Luego hacer su nacionalización, ¿no? Para que finalmente termine en mi almacén. Imposible. El seguro también, ¿no? Cuando se importa, es estrictamente necesario que haya un seguro, ¿no? ¿Qué más? Impuestos recuperables. Pregunta. ¿El impuesto recuperable forma parte del costo o del gasto? ¿Qué dice la teoría? Van a formar parte del costo, ¿cuáles? Los impuestos no recuperables. En este caso tenemos un impuesto recuperable, por lo tanto va a formar parte del gasto. Y por último, el transporte a su almacén, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la compañía? Que la máquina esté en su almacén para que pueda trabajar y fabricar y producirla, ¿no? De nada le sirve que la máquina esté en las aduanas y no llegue a su almacén, ¿no? Entonces se necesita y es estrictamente necesario para poder fabricarlo. Perfecto. Entonces, en esta etapa inicial, nosotros podemos determinar que el total desembolso, no todo lo que está pagando la compañía, pues es la suma, ¿no? Listo. Yo no estoy diciendo que es el total activo, ojo. Solamente estoy indicando que toda la compra de esta máquina me ha costado finalmente 1.518.500, ¿no? Nada más. Ahora, hagamos nuestro haciendo contable de reconocimiento, ¿no? Yo ya determiné qué es ingreso, o perdón, qué es gasto, qué es costo. Entonces, a ver, por una parte, yo ya sé, pues, que toda esta transacción me está, me está costando a mí 1.518.000, ¿no? Voy a poner aquí debe, para que se guíen mejor, debe haber. Es decir, yo tengo por aquí efectivo, pero obviamente, si va a salir dinero, tiene que ir al haber, pues, ¿no? Eso es lógico. Ya está. Ahí me pasé. Ya lo dejamos ahí, ahora lo arreglamos. Pregunta, de todo esto, yo voy a poner PPE, que es propiedad, planta y equipo o activo fijo, ustedes lo entienden, ¿no? ¿Sería correcto hacer esto yo? Y ahí está, mi asiento cuadra, ¿no? A mí no me importa que el asiento cuadre, ahí está. Cuadra perfectamente, pero ¿será correcto? No es correcto, porque recuerden que hay uno de esos desembolsos no está calificando como elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí yo? Sumar o tomar en cuenta todos los que sí he determinado que van a formar parte del costo, solo estos, ¿no? Y obviamente el asiento no cuadra. Para que cuadre, pues lo hago cuadrar. ¿Y estos 1.500 qué son? ¿Qué dijimos? Si no es costo, ¿qué va a ser gasto, no? Y ya está. Y ya tenemos nuestro asiento inicial, ¿no? Ese sería nuestro reconocimiento inicial. Así es como nosotros deberíamos tratarlo. Ya, listo. Entonces vamos a poner aquí un reconocimiento inicial. Listo. Perfecto. ¿Qué más nos pide el caso? También nos pregunta ahora, porque recuerden que es un activo fijo. ¿Qué sucede? Se tiene que depreciar, ¿no? Como cualquier activo fijo, a menos que hablemos de terrenos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo empezamos a depreciar? Porque aquí yo veo varios momentos, ¿no? Entonces vamos a hacer una línea de tiempo
y determinar nosotros cuándo vamos a empezar a depreciar. O mejor así, ¿no? Ahí. A ver, ¿qué momentos tenemos nosotros? Primero tenemos el 1 de marzo del 2025, ¿no? ¿Qué pasó? Compra la máquina, ¿no? Listo. ¿Qué otro momento tenemos? Mire, llega la máquina a su almacén. Cuando el 15 del 4 del 2025 llega la máquina al almacén. ¿Listo? ¿Qué más? Y como es una máquina especializada, necesitan los servicios de un calibrador, el cual cobra por su servicio un importe de 2.000, quien demorará 15 días en hacer su trabajo. Entonces, si estamos 15 de abril, pues el calibrador se va a tomar 15 días, así que el 30 del 4, el calibrador termina su trabajo. Termina su trabajo. Listo. Con dicha calibración, la máquina queda lista para su uso. Sin embargo, el gerente general decide que la máquina se usará a partir del 1 de julio. Entonces, hay otro momento. 1 de julio del 2025, el gerente general decide que se use, ¿no? Listo. Y para hacerlo más interesante, vamos a ponerle más factores, miren, más momentos. Ok. El 31, el 31 del 7 del 2025, ok, la máquina arroja la primera producción. Como el gerente dijo que se use recién el 1 de julio, metieron los insumos, todo el producto final salió el 31 de julio, la primera producción de esta máquina. Y obviamente se va a poner a la venta. Vamos a indicar que el 10 de agosto del 2025 se realiza la primera venta, ¿no? De estos productos o de estos bienes que ha fabricado la máquina. Entonces, miren, vamos aumentando más momentos. 31 del 7 del 2025, primera producción. Y el 10 de agosto del 2025, primera venta. Miren, todos estos momentos va a pasar la máquina, ¿no? Pregunta, ¿cuándo empezamos a depreciar? Hay muchos momentos. A ver, piénsenlo. Yo acá voy sacando mi flechita. Ahí. A ver, para que ustedes me indiquen. ¿Cuándo empezamos a depreciar? Te lo voy a poner a un lado. Ahí. A ver, piensen. ¿Qué dice la norma al respecto? Ahorita lo vamos a estudiar. Debe empezar aquí, ¿ok? Cuando el calibrador termina su trabajo. ¿Por qué? Porque la máquina ya está lista para usarse. Eso lo dice la misma norma. Ahora lo vamos a estudiar. ¿Ok? Lo estudiamos y volvemos a hacer nuestros cálculos. Perfecto. Entonces continuamos. Ya vimos esta parte. Esto también ya lo vimos. Aquí, la medición posterior. ¿Recuerdan? Decíamos, la medición inicial es cuando yo básicamente compro el activo por primera vez, lo tengo, lo ingreso a mi contabilidad con un número que es el que damos nosotros de calcular. Pero para presentar estados financieros o al cierre o a fecha de presentación de los estados financieros, pues se le conoce como medición posterior, ¿no? Y la norma te dice que tú puedes elegir entre el modelo del costo
o el modelo de revaluación. ¿Qué significa cada uno de ellos? A ver, el modelo del costo. Te dice básicamente, debes tomar en cuenta el costo del reconocimiento inicial, el que acabamos de calcular hace un momento. Le vas a restar la depreciación que lo vamos a calcular. Y pues si hubiera algún deterioro que, como vimos en la parte inicial, se calcula bajo la N 36 con los indicios que indica esta norma, pues se resta, ¿no? Costo menos depreciación menos deterioro. Y en el modelo de revaluación, debes determinar el valor razonable. Ok, le vas a restar la depreciación y también si hubiera alguna pérdida. Ok, eso te dice la norma. ¿Qué más? Vamos a ver. Y aquí surge una pregunta. ¿Es obligatorio que una compañía que está bajo NIF tenga que aplicar el modelo de revaluación? Porque lo he visto. He visto consultores que le han dicho a la compañía, sí, es obligatorio que apliques el modelo de revaluación. La respuesta a la primera pregunta. ¿Es obligatorio que una compañía bajo NIF tenga que aplicar el modelo de revaluación? La respuesta es no. Y aquí lo dice. Miren, la entidad elegirá, ¿qué dice? Este es un párrafo de la norma. La entidad elegirá como política contable el modelo del costo o el modelo de revaluación. No dice que es obligatorio que elijas el modelo de revaluación. Dice que la compañía puede elegir a su propio criterio. Entonces, pero la pregunta sería entonces, ¿qué modelo elegir? Y aquí pues hay que hacer una distinción, ¿no? Si bien es cierto, la norma no te obliga a hacerlo bajo revaluación, pero se sugiere que en los activos cuyo valor va cambiando año tras año de manera significativa, pues se aplique el modelo de revaluación. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de los terrenos. Un terreno, pregunta, hace 10 años, ¿el costo de un terreno es lo mismo de lo que vale ahora? No, ¿verdad? Un terreno antes valía 100.000 soles. Hoy en día vale 100.000 dólares. El cambio ha sido abrupto, prácticamente 3, 4 veces su valor. Entonces, en ese tipo de activos sí se sugiere aplicar el modelo de revaluación. Y tú, como dice aquí la norma, tú puedes aplicar a cada clase de activos. Es decir, a los terrenos, que es una clase de activo, le aplicas o costo o revaluación. A las edificaciones, costo o revaluación. Es decir, al terreno tú le puedes aplicar revaluación. Al edificio le puedes aplicar costo. Al vehículo le puedes aplicar costo. A los muebles y enseres, costo. Entonces tú vas eligiendo por cada clase de activo. ¿Ok? Eso es lo que se sugiere. Ahora, si tú optas por el modelo de revaluación, que por ejemplo, no hablamos de terrenos y edificaciones, que son lo más usuales que se revalúa, claro, no te conviene hacerlo mucho en vehículos, en muebles y enseres. Uno, porque el importe no es material. Y dos, porque normalmente se van a ir a la baja, ¿no? Pregunta, hoy compras un vehículo a 20.000 dólares para tu empresa. Como dicen, ¿no? Un vehículo apenas sale del almacén del vendedor, del concesionario, ya vale 25% menos. Es decir, tú lo compraste a 20.000 dólares, apenas lo sacas, en el mercado ya vale 15.000 dólares. Lo usas un año, ahora vale 12.000 dólares. Y obviamente, como empresa no te va a convenir, ¿no? Porque tus activos totales van a disminuir. Y ese menor valor va a ir a resultados. No te conviene. Por eso es que nadie, para vehículos, aplica pues el tema de la revaluación, ¿no? Básicamente aplica para terrenos y edificaciones porque ahí sí, ¿no? El valor de los terrenos cada año sigue subiendo, entonces eso sí le favorece a la empresa. Entonces, cuando apliques el modelo de revaluación,
¿Qué te dice la norma? Que lo hagas a través de una tasación. Que entonces el valor razonable de los terrenos y las edificaciones se determina a través de una tasación realizada por tasadores calificados profesionalmente, ¿no? Entonces, ¿lo puede hacer el contador? No, a menos pues que esté inscrito y registrado en la SMB como un perito evaluador, ¿no? O también hay pues economistas básicamente visto que se dedican a este tema de tasaciones, pero hay que estar pues profesionalmente calificados, ¿no? Y se emite un informe, incluso se firma y todo el tema, ¿no? Por ahí que lo he visto que lo hacen economistas o también lo hacen ingenieros civiles, pero a que una persona que esté calificada para hacer ese tema. El otro tema es, una vez que yo hago mi revaluación el 2025, ¿será la única vez que tengo que realizarlo? No, la norma te dice, una vez que tú entras al modelo de revaluación, tiene que tener una cierta periodicidad o frecuencia para que vuelvas a hacer otra revaluación. ¿Por qué? Porque como justamente el valor, el nuevo valor que se le asigna a través de la tasación va a ir cambiando. Claro está, de un año a otro quizás no sea tanto, pero de este año, de acá a 5 años, sí, ¿verdad? Los terrenos van a seguir subiendo seguramente. Entonces, por eso la norma te dice, cuando no hay cambios significativos en su valor razonable, pues que lo hagas cada 3 a 5 años, ¿no? Y las compañías por ahorrarse un tantito lo hacen cada 5 años, perfecto, está permitido. Pero si hablamos de activos cuyo valor razonable es volátil, pues será anual, ¿no? O cuando tengas indicios de que hay cambios significativos. ¿A qué me refiero? Tú tienes un terreno, te compraste un terreno, ¿no? En la sierra. ¿Y qué sucede? Nunca se había desbordado el río. Todo siempre era perfecto y te lo vendieron a un valor de 100.000 soles, por ejemplo, ese terreno. Y lo compraste para tu empresa, etcétera. Resulta que de un momento a otro, pues las lluvias, etcétera, el río se empieza a desbordar y pasa por tu terreno o cerca a tu terreno. Los 100.000 soles que tú pagaste, que es el valor razonable, ¿no? Que el valor razonable es el precio en el que se espera vender o comprar, ¿no? Un activo o un pasivo, cuando ambos actores, el comprador y vendedor, pues están debidamente informados, donde no hay fraude, ¿no? Por decirlo así. El precio, ustedes lo han acordado, conversaron, llegaron a 100.000 soles. Luego que pase este huaico o esta salida del agua, este desborde del río, pregunto, ¿el precio del terreno, su variación, será insignificativa o será considerable? Lo más seguro es que este terreno, porque si una persona quiere comprar, ¿qué va a pensar? Que constantemente se va a estar desbordando, ¿no? Entonces el precio, seguramente si sea el valor razonable, si se ha ido para la mitad por lo menos, no es un cambio considerable. Por eso es que seguramente cuando si alguien está buscando comprar una casa, ha visto, ¿no? Por ahí casa de 3 pisos, 70.000 dólares, 50.000 dólares, no dice qué tan barato, seguro no tiene título. Resulta que sí tiene título, todos los papeles en regla en la municipalidad, ¿no? El PR, el PU, el HU, etcétera. Ubicación, al costado del río Chillón, al costado del río Guaycolor, o creo que, o el Rímac en sus inicios, que se para desbordando, ¿no? ¿Por qué? El precio baja considerablemente porque obviamente sucede este tema de los huaicos cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, en ese caso, sí va a tener que ser anual. Si te compras ese terreno porque está barato, ¿no? Estamos hablando esta casa al costado del río, y como sabes que cada año pues se para desbordando, sí vas a tener que hacerlo de manera anual. ¿Sí? Es lo que te dice la norma. Ahora hay una restricción. Si se revalúa un elemento de propiedad, planta y equipo, se reevaluará también todos los elementos que pertenezcan a esa misma clase de activos. Si la empresa tiene 3 terrenos
Miren, tiene tres terrenos, ¿ok? Un terreno en Miraflores, un terreno en Cercado de Lima y un terreno ahí, al costado de ese río que estamos hablando. ¿Qué le conviene a la empresa? ¿Revaluar los tres terrenos o revaluar solo el terreno del Cercado de Lima y el de Miraflores y no el que está al costado del río? ¿Verdad? Porque el que está al costado del río, ¿qué va a pasar el precio? Se va a ir para abajo. Él lo compró a 100.000, ahora vale 50. ¿Esa diferencia dónde va? A resultados, como un gasto, como una pérdida. No le conviene. Entonces la empresa dice, bueno, solo voy a revaluar el de Miraflores y el de Cercado y no mi terreno que está al costado del río. Error. Bajo NIC 16 eso no se puede realizar. ¿Por qué? Estos tres terrenos, estos tres activos pertenecen a una misma clase de activos, que es la clase terrenos. Así que si tú revalúas estos dos, que tú sabes que seguramente el precio va a subir, del que está en el Cercado de Lima y en Miraflores, obligatoriamente también tienes que revaluar el terreno, pues, del que está al costado del río, ¿no? Y yo considero que esto hace justicia, ¿no? Porque qué vivo sería revaluar solo donde vas a ganar y no donde vas a perder, ¿no? Entonces la norma te dice, para evitar esos sesgos, ¿sabes qué? Revalúa todo. Toda la misma clase de activos. Ojo, no todos los activos, sino toda la misma clase de activos. Si revaluas un terreno, me revalúas todo. Si revaluas una edificación, me revalúas todos. Si revaluas una máquina, vas a revaluar todas las máquinas. ¿Ok? Eso te dice aquí la norma. Ahora, tú entras al modelo de revaluación, realizas tu primera revaluación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si el valor sube, si el valor aumenta, se reconocerá directamente en otro resultado integral, en ORI, así se llaman, y se acumulará en el patrimonio superávit de revaluación. Si el valor de la primera revaluación disminuye, pues se reconocerá en el resultado del periodo, ¿no? Eso es así, se va directamente a gasto. ¿Qué sucede con las siguientes revaluaciones? Porque como vimos, tienes que hacerlo como mínimo cada 5 años, ¿no? ¿Qué va a pasar con las siguientes revaluaciones entonces? Se reconocerá si el valor aumenta respecto a la primera revaluación, la segunda aumenta, se reconocerá directamente en el ORI, igual, ¿no? Que aquí. Y el superávit. Pero si el valor disminuye, en primer orden se debe disminuir el superávit de la revaluación existente hasta consumirlo en su totalidad. Es decir, cuando tú hiciste esta primera revaluación y el valor subió, recuerdas, acumulaste aquí un superávit, ¿cierto? Y ahora pues el precio está bajando, el valor está bajando. Entonces te dice, primeramente, consume este superávit. Si aún quedara un excedente, ese sí va a ir, tener que ir a dónde? A resultados. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un caso práctico para que lo entiendan mejor. Y también tener en cuenta que los efectos de esta revaluación, ya sea que el valor incremente y vaya al superávit, o ya sea que disminuye y vaya a resultados, pues va a generar un pasivo por impuesto a la renta diferido en aplicación de la NIC 12. Ahora, esto también me preguntaron en algún momento. ¿Y este superávit, no, que estamos viendo aquí? Que si cada año, como suele suceder, los terrenos suben y suben, ¿qué va a pasar? Cada año voy a acumular superávit, superávit, superávit eternamente, ¿no? Cada 5 años va a ir incrementándose ese valor. Entonces la pregunta es, ¿en algún momento este superávit de revaluación desaparece? Pues la respuesta es sí, ¿no? Hay algunos momentos particulares. Número uno, cuando se produzca la baja en cuentas del activo, es decir, cuando lo vendas, ¿no? Cuando la norma dice cuando dispongas del activo. Pero claro, si tú tienes un edificio, ni modo lo vas a dejar botado y desaparecerlo de tu contabilidad, no cuánto te ha costado. Luego, ¿cómo cómo vas a disponer de él? Seguramente a través de una venta, pues, ¿no? Cuando lo vendas, ahí vas a darle de baja a ese superávit que has acumulado.
¿Ok? Y también hay otra manera, ¿no? Entonces, en esta primera forma, cuando lo vendes, pues el superávit se va a transferir a resultados acumulados, ¿no? Ese superávit que tú has ido acumulando, pues lo vas a pasar a resultados acumulados. Y también hay otra manera, a medida que tú lo vas revaluando, ¿no? El superávit de revaluación se transfiere a resultados acumulados en la medida que se va depreciando. Entonces, finalmente es más podríamos decir que es lo mismo, ¿no? Aquí lo haces en un solo momento al final de la venta y aquí lo haces progresivamente, ¿no? Entonces, puedes optar por cualquiera. Lo más usado es acumularlo y cuando se vende recién están los resultados acumulados. Y pues ambos van a tener efecto en el pasivo por impuesto a la renta diferido. Bien, vamos a ver ahora un casito práctico de esta revaluación. Aquí está, miren, vamos a ver. ABC tiene un terreno cuyo costo es de 6.000 soles. Obviamente que es mucho más, ¿no? Pero estamos poniendo para efectos didácticos nada más. Ha decidido revaluar el terreno sobre la tasación de un profesional independiente determinando un valor de 8.000. Luego de 5 años vuelve a revaluar el terreno y pues se da con la ingrata sorpresa que la tasación determina un valor menor, ¿no? 5.000. ¿Cómo hacemos el tratamiento? A ver, vamos a ver el momento inicial, ¿ya? Vamos a decir así el momento inicial. Como todo activo, recuerden que hay un costo y hay una depreciación, ¿no? Acumulada. ¿Cómo se llama a la diferencia de ambos? Valor neto o importe neto, ¿no? O valor en libros. El momento inicial nos dice que tiene un costo de 6.000, ¿no? Listo. Son 6.000. Y un terreno no tiene depreciación, pues. Así que aquí sería cero. Por ende, el importe en libros o valor neto es 6.000. Perfecto. ¿Qué dice? Ha decidido revaluar el terreno. Así que acá hace su primera revaluación. Listo. ¿Qué me dice la primera revaluación? ¿Cuánto me arroja? Me dice que el tasador ha determinado un valor de 8.000, ¿no? Igual no hay depreciación, pues, ¿no? Listo. ¿Cómo hago entonces la contabilización? A ver, cuando yo adquirí este terreno, dice tiene un costo de 6.000, entonces seguramente he pagado pues los 6.000, ¿no? Entonces vamos a hacer el primer reconocimiento para llevar un orden. ¿Qué pasó? Terreno, cuando me costó 6.000, ¿no? Si desean, lo mandamos efectivo o cuenta por pagar, ¿no? Dependiendo qué es lo que haya sucedido. Eso es irrelevante. Ahí está. Mi primer asiento. Listo. Por el reconocimiento, ¿no? Perfecto. Pasa un año, pasa no sé cuánto tiempo, este valor no se va a mover, ¿no? No hay depreciación. Pasa cierto tiempo y hago yo una primera revaluación. Listo, hago una primera revaluación que me arroja un mayor valor, veo yo, ¿no? Porque mi costo o mi importe en libros era 6.000. Y pues ahora que he revaluado, el tasador me dice que hay un mayor valor. Entonces, aquí hay una diferencia, ¿no? ¿De cuánto? De 2.000, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que registrar? Justamente esta diferencia de aquí, ¿no? Esto es lo que yo tengo que registrar en mi contabilidad. ¿Ok? ¿Cómo lo contabilizo? Vamos a ver la teoría. ¿Qué dice? Cuando hago mi primera revaluación, es nuestro caso, y el valor sube, es nuestro caso. ¿Qué dice?
se reconocerá en el ORI y se acumulará en el superávit de revaluación. Entonces, el valor de mi terreno, de mi activo, ha subido. Yo lo tengo en la contabilidad en cuánto, 6.000. ¿Cuánto vale ahora mi terreno? Vale 8, ¿verdad? Entonces yo tengo que reflejar ese mayor valor en mi contabilidad. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a reconocer la diferencia, pues, ¿no? Porque finalmente yo quiero que mi terreno valga 8, que es lo que me dice la tasación, que es la realidad, ¿no? Y ya está, miren, si yo mayorizo, que tengo 8. Ahora, para que este asiento cuadre, hay que hacer este asiento de aquí. ¿Y qué dice la teoría? ¿Dónde lo voy a mandar? Al superávit de revaluación. Entonces, la cuenta se llama superávit de revaluación. Si desean, les pongo cuentas para que lo entiendan mejor. 10 o 46. Quizás así lo entienden un tanto mejor. 10 por el efectivo y 46 por la cuenta por pagar terreno. Y el superávit es una cuenta patrimonial, es una cuenta 57. ¿Ya? Y listo. Ya está, ya reconocí este mayor valor, que es lo que me dice, ¿no? ¿Qué me dice? Se reconocerá en un superávit de revaluación. Perfecto. Y convengamos, para efectos didácticos, no lo voy a calcular, pero no lo voy a poner dentro de mis cálculos. Valga la redundancia, ¿no? Si no se entendió. Lo voy a calcular, pero no va a afectar todos los cálculos que voy a hacer. ¿Qué decíamos? Esta transacción que genera tiene efecto en el cálculo del impuesto a la renta diferido, ¿no? Por efecto de NIC 12. Entonces, ¿qué me dice la NIC 12? Que a partir de esta transacción, yo debo reconocer el impuesto diferido. ¿Por qué? Porque cuando yo venda el terreno más adelante, ¿verdad? Yo voy a tener que pagar un impuesto a la renta del 30%, 29.5, ¿no? Entonces la norma me dice, como yo ya sé que en el futuro, cuando venda este activo, va a haber un pasivo, porque este impuesto a la renta va a ser un pasivo y va a ser un gasto, entonces anda reconociendo progresivamente una parte. ¿Qué parte? Que es la parte que tú ya conoces, ¿no? Entonces, de este mayor valor, la norma te dice, reconóceme el impuesto de este mayor valor. Ahí está, los 590, ¿no? Ya, reconóceme. Pero obviamente va a tener que ser de esta cuenta de aquí, ¿no? Es decir, de esta cuenta de superávit, que es una cuenta patrimonial, sácale el 29.5 y mándalo al pasivo. Esto sería un pasivo por impuesto a la renta diferido. Si desean, les voy a poner en cuentas contables para que lo entiendan mejor. Esto es la cuenta de superávit, que nosotros ya lo vimos. 67. ¿Y cuál es la cuenta del pasivo por impuesto a la renta diferido? ¿Cuál es la cuenta? 49, ¿no? En la cuenta 49 mando un cachito de ese impuesto a la renta que seguramente cuando lo venda, no que seguramente, cuando lo venda, sí o sí voy a tener que pagar, pues, ¿no? Eso ya son temas tributarios, ¿no? De eso no me voy a salvar. Sí o sí voy a tener que pagar ese impuesto a la renta. Ok, pero para efectos de estos cálculos no lo voy a realizar para no complicar el casito. Listo. Ese es el asiento, solo quería dejárselos como un adicional para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Vamos ahora nosotros a seguir. ¿Qué dice el caso? Pasan 5 años. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer nuestra ilustración para que quede bien claro. Aquí, ¿cuánto tiempo hay? 5 años, ¿no? Pasaron 5 años. Una carrera universitaria, si es que no hemos jalado, no hemos repetido, ¿no? Listo.
Están pasando 5 años y ¿qué dice el caso? Luego de 5 años vuelvo a revaluar el terreno. Entonces voy a seguir esta misma estructura que yo tenía aquí para hacerlo más sencillo. Ahora yo tengo, bajo la misma forma, ¿no? Un costo y ya no, pues vamos a llamarle segunda revaluación ya. Listo. Y también hay una diferencia, ¿no? Ya lo habíamos visto. Ahora, pregunta. Luego de 5 años, en este segundo momento, ¿cuánto vendría a ser mi costo del activo o del terreno? ¿6.000, 2.000 u 8.000? ¿Cuál es mi costo del terreno? A ver, piensen. ¿O cuál sería mi nuevo costo? ¿Cuál es mi nuevo costo ahora? 8.000, ¿verdad? No es 6.000 es el anterior, pero recuerden que yo le aumenté 2. Miren, aquí está. Entonces, mi nuevo costo vendría a ser los 8.000, ¿no? Y no hay depreciación, pues, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué me dice? En ese momento la tasación determina un valor de 5.000. Aquí, el nuevo valor es de 5.000. Nuevamente, no hay depreciación, ¿no? Listo. Por diferencia, yo sé que el valor se ha ido para abajo en 3.000, ¿no? Así que esto es lo que yo tengo que reconocer. Yo siempre reconozco estas diferencias. Ahora hay que hacer un asiento contable también, ¿no? Listo. ¿Qué opinan ustedes? A ver, miren, voy a hacer un asiento yo. Como el valor bajó, pues digo mi terreno y voy a afectar mi superávit, pues, ¿no? Y yo inicialmente afecté esa cuenta. ¿En cuánto? En 3.000, ¿no? ¿Qué opinan de ese asiento? ¿Será correcto o no será correcto? A ver, piensen. A ver, para aquellos que dijeron que es correcto, pregunto, miren, vamos a mayorizar este superávit. ¿Cuánto tienes aquí? En el debe, ahí. Miren, en el haber tienes 2.000 y en el debe tendrías 3.000. Ahora, esta cuenta es una cuenta patrimonial, ¿no? Es como una cuenta, por ejemplo, de capital. ¿Puede haber un capital negativo? Pregunto yo. Imposible, ¿no? Una reserva negativa, tampoco. Lo único que puede ser negativo por ahí es el resultado acumulado, ¿no? Pero esta cuenta no puede ser negativa, entonces no puedo hacer esto. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué decía? Mire, la primera revaluación sube a superávit, que es lo que nos pasó, pero en las siguientes revaluaciones el valor bajó, en nuestro caso. ¿Qué dice? En primer orden, se disminuirá el superávit de revaluación existente hasta consumirlo en su totalidad. Si el decremento o quedara un saldo, este va a resultados. Entonces, obviamente yo no puedo aquí desaparecer 3.000, pues no. ¿Cuál es lo máximo que puedo desaparecer o que puedo cancelar? 2.000. Pero el terreno tengo yo que darle de baja por cuánto? Por 3.000, porque aquí está, miren. Y no está cuadrando. ¿A dónde va esta diferencia? ¿Qué dice la teoría? Que lo dice, miren. Si el decremento fuera mayor o hubiera un saldo, este diferencial se reconoce donde en resultados, ¿no? Esto que sería un gasto, o si quieren verlo como una pérdida.
y eso va a 1000 y ya está. Ahora sí, tu superávit queda en cero ya, pues no. Menos de cero no puede ser. Lo mínimo es cero. Y perfecto. Y con eso ya estaría pues subsanado el tema de la segunda revaluación. Listo, vamos a seguir avanzando. Y ya como último tema, vamos a ver el tema de la depreciación. ¿Cuándo debe iniciar la depreciación? Nos habla también la norma, ¿no? La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentra en la ubicación y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Párrafo 55 si quieren ahondar. Y aquí vamos a poner un casito, a ver, para pensarlo. Mire, ahí hemos dado la definición de cuándo, ¿no? O en qué caso, en qué momento. A ver, la compañía importa desde China una máquina en marzo del 24, la cual llega a Perú en abril del 24. Por temas de trámites de nacionalización, dicha máquina llega al almacén de la compañía en mayo del 24. La gerencia tiene gustos particulares y quiere que la máquina sea de color violeta, para lo cual contrata unos pintores quienes culminan en junio. Y en el mes de julio, la máquina realiza la primera venta del bien que produjo dicha máquina. Pregunta. Y este caso es muy similar a nuestro caso anterior que falta calcular la depreciación. ¿A partir de qué mes debe empezar a depreciar? A ver, les doy unos segundos. Miren, hay varios momentos. Marzo, abril, mayo, junio, hasta julio se va. ¿Cuándo debe empezar a depreciar? ¿En qué momento? ¿En qué mes, no? ¿En qué mes o en qué momento? Como lo quieran ver. A ver, piensen, piensen. Les voy a dar unos segundos más. ¿Qué dice la teoría? Cuando el activo esté listo para su uso, ¿no? Entonces, ¿cuándo está listo para su uso? En el mes de mayo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué decíamos? En marzo compró la máquina, en abril llegó la máquina al almacén de la compañía, ¿no? Eh, no, perdón. La cual llega a Perú. En abril llegó a Perú, ¿no? Pero pues, bueno, hay que nacionalizarlo, pues no todavía. Y demoran, ¿no? Los trámites. Por lo tanto, llega al almacén de la compañía en mayo de 2024 y ya está lista para usarse. Porque aquí no me hablan del calibrador que sí había en el otro caso, ¿no? Así que se entiende que ya está listo para usarse. Pero el gerente tiene unos gustos raros y particulares y quiere pintarlo de un color, ¿no? Así que no deja que todavía los empleados usen la máquina porque obviamente la están pintando, ¿no? Todavía no se está usando en realidad la máquina. Y en el mes de julio es la primera venta. ¿Cuándo debo empezar a depreciar? ¿Cuando empiezo a usar la máquina o cuando está listo para su uso? Hay dos momentos. La norma te dice cuando esté listo para su uso, aún cuando en la realidad todavía no lo hayas depreciado. No, no lo hayas usado, perdón. Y esto obviamente entra un poco en contraposición con el tema tributario, ¿no? Tributariamente, ¿qué dice la norma? ¿Cuándo empiezas a depreciar? ¿Cuando esté listo para su uso o cuando genere renta, te dice, ¿no? ¿Y cuándo va a generar renta? Cuando lo usas de verdad, pues, ¿no? No cuando esté listo para su uso. Así que ahí podría generar también un tema de diferido, ¿no? Hay una diferencia entre lo contable y lo tributario. ¿Cómo calculamos esta depreciación entonces? ¿En base a qué? ¿En base a las tasas tributarias que me dice SUNAT? No, eso bajo NIF es totalmente equivocado. ¿Ok? ¿Qué te dice la norma? Que el porcentaje o los años de depreciación debe ser calculado en base a la vida útil. ¿Qué es la vida útil? Entonces nos preguntamos. Es el tiempo que se espera obtener beneficios económicos de este activo, ¿no? Básicamente es el tiempo que tú estimas que lo vas a usar. Que puede pasar lo tributario o puede ser menor a lo tributario, ¿no? Eso no tiene nada que ver. ¿Qué vas a usar?
el importe depreciable, pues, ¿no? ¿Qué es? Es el costo del activo menos el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Es el importe que se espera vender el activo al final de su vida útil, ¿no? Y el porcentaje de depreciación pues será determinado en qué, en base a la vida útil. Perfecto. Entonces ya tengamos en claro que el tema de la depreciación pues se hace en base a la vida útil y no a las tasas tributarias, ¿no? Y método de depreciación hay tres, ¿no? Lineal, que es el más conocido que utilizamos casi todos, depreciación decreciente y unidades producidas, ¿no? Depreciación decreciente básicamente se dio, por ejemplo, en el tema del COVID por las mascarillas, porque tú deprecias de acuerdo a cómo vas produciendo, ¿no? Y unidades de producción, pues en base a perdón, aquí era en base a la depreciación que va disminuyendo en función a la antigüedad del activo, ¿no? Y unidades de producción, por ejemplo, lo utilizan las empresas de vuelo, ¿no? Si tú le preguntas al contador de LAN, cómo realiza la depreciación de sus aviones, no te va a decir un número. Él te va a decir, la depreciación la calculo, o la depreciación de este avión es 100 vuelos o 100 aterrizajes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo calcula en base a la producción, en base a la cantidad de vuelos que espera obtener de ese avión. Otro punto importante, si dejo de usar un activo, ¿debo suspender la depreciación? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Si dejo de usar el activo, ¿debo suspender la depreciación? Es lógico, ¿no? Parece que sí, parece, tiene sentido. Para la norma tributaria, sí, ¿no? Porque la norma tributaria está asociada a la generación de renta, no generación de ganancias. Si yo no uso la máquina, no produzco el bien, por lo tanto no vendo y no tengo ingresos. Así que, ¿qué voy a pagar? No hay nada que pagar en el tema de los impuestos. Pero financieramente es otro tema. Lo dice el párrafo 55. ¿Qué dice? La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo. Es decir, a la NIF no le interesa si tú sigues usando la máquina o no. Así sea por razones de fuerza mayor. Lo dice bien claro, simplemente es tajante y dice no cesará cuando el activo esté sin utilizar. Sin embargo, hay momentos donde sí se va a suspender la depreciación. ¿Cuándo? Lo dijimos al inicio, ¿verdad? Cuando dicho bien sea clasificado bajo la NIC 5. Ahí sí se deja de depreciar el activo. ¿Listo? Y para esto hay que cumplir los requisitos que les comenté, ¿no? Tener un plan de venta, un contrato, una publicación en periódicos, en páginas especializadas que se ejecute en el lapso de un año. Claro está que hay ciertas condiciones donde puede traspasar el año y que la venta sea altamente probable, pues. ¿Cuándo? Cuando también, obviamente, si está totalmente depreciado, ya no hay nada que depreciar, pues, ¿no? Pues ahí también dejó de depreciar. Y también cuando el método de depreciación es en función al uso. Y tiene todo el sentido, ¿no? Si dejo de usar estas empresas aeronáuticas, a las empresas de vuelos, como les dije, su depreciación está calculada en base a la cantidad de vuelos. Si no hay vuelos, es lógico que no haya depreciación, ¿verdad? Tiene todo el sentido. ¿Listo? Y pues también el deterioro del valor siempre hay que evaluarlo, ¿no? Y para eso utilizamos la NI 36 que te da algunos indicios internos y externos de cuándo un activo pues puede estar deteriorado, ¿no? Y por último, la información a revelar en las notas a los estados financieros. ¿Qué debemos revelar? Las bases de medición para determinar el importe en libros brutos, qué es lo que estás considerando en el costo, el método de depreciación, depreciación decreciente, línea recta, unidades producidas, las vidas útiles o las tasas de depreciación es importante,
El importe en libros brutos y la depreciación acumulada, es decir, presentar una conciliación o una nota, ¿no? Explicando costo, depreciación acumulada, valor en libros. Y una conciliación, pues lo que comentábamos de valor en libros al inicio y final, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Compraste más activos fijos, reclasificaste, hubo deterioro, hubo depreciación, etcétera. Y para finalizar, vamos a ver el caso práctico y vamos a calcular la depreciación que no llegamos a calcular aquí. Entonces, con con esta introducción o con este tema adicional de la depreciación, pregunta, ¿cuándo debería empezar aquí a depreciar? Cuando llega al almacén, cuando el gerente decide usarlo, cuando es la primera producción, no. Bajo NIF, debemos empezar a depreciar cuando el calibrador termina su trabajo porque es allí cuando la máquina queda lista, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la depreciación? Hay una fórmula, ¿no? Si lo quieren ver así. Ya, la depreciación se calcula costo menos BR, que es valor residual, entre la vida útil, ¿no? ¿Ya? Esa sería la fórmula del cálculo de la depreciación. Pero claro, no lo van a aprender como fórmula, ¿no? Sino vamos a verlo en realidad cómo se hace, porque de memoria, pues nos podemos olvidar, ¿no? Entonces, a mí me preguntaban aquí, ¿cuánto será la depreciación del periodo 2025, ¿no? Si yo empiezo a depreciar el 30, pues voy a hacer mis cálculos. A ver, mi depreciación anual, primero, ¿ya? Vamos a ir anual y luego vamos bajando al mensual. Depreciación anual, ¿cuánto sería? Sería el costo, que yo lo determiné aquí, miren, ya lo había determinado, ¿verdad? Entonces será el costo. ¿Hay valor residual? Aquí no me hablan nada de valor residual. Entonces yo asumo que es cero. ¿Y entre cuánto? Entre la vida útil. Vida útil, aquí me lo han dado, miren, vida útil 10 años. Quiere decir años. Por eso estoy haciendo la depreciación anual y esto tiene que estar en años, pues no. Si no, obviamente va a ser mal calculado. Tiene todo el sentido. Entonces, mi depreciación anual, por lo tanto, ¿cuánto sería? Pues una simple división, ¿no? Entonces, mi depreciación anual sería 151. Y si yo quiero verlo mes a mes, ¿qué tengo que hacer? Otra simple división. ¿El año cuántos meses tiene? 12. Así que mi depreciación mensual, pues será 12.000. Ahora, ¿qué me preguntaban? ¿Cuándo empecé a depreciar yo? El 30 de abril, ¿no? ¿Cuántos meses me faltan para terminar el 25? Si no me equivoco, me faltan 10 meses, ¿no? Entonces, mi depreciación el 2025 de esta máquina, ¿cuánto será? Será los 12.000 por los meses que faltan, pues, ¿no? Que serán 10.000. Y ya está. Este sería mi depreciación 2025. ¿Y cómo hago mi asiento contable? ¿No? Como, obviamente, este asiento hay que hacerlo mes a mes, ¿no? Se sugiere hacerlo mes a mes. Gasto por depreciación o provisión por depreciación, como quieran verlo, contra depreciación acumulada. ¿Cuáles son las cuentas contables? A ver, vayan pensando mientras yo voy haciendo mi asiento, mientras lo voy dejando bonito el asiento contable. Depreciación acumulada, 68. Perdón, gasto por depreciación 68. Depreciación acumulada, 39, ¿no? Ya está. Y para terminar la clase de hoy vamos a ver un casito adicional. A ver, miren, dicen, la compañía renovó recientemente el camión usado para sus despachos, el cual adquirió por un valor de 250.000. Se consulta con el jefe de mantenimiento, quien en base a su experiencia nos indica que este camión será usado durante 10 años, para luego ser renovado. Al cabo de estos 10 años, el camión estará tan viejo y usado que solo podrá ser vendido como chatarra por un valor de 10.000.
Me solicita calcular la depreciación mensual. Entonces ya por acá nosotros tenemos una formulita, vamos a copiarnos para hacerlo más rápido. ¿Verdad? Acá tenemos nuestra fórmula. ¿Listo? A ver. Entonces, ¿cuál es el costo de la máquina? 250.000, ¿no? Y pregunta, ¿hay valor residual aquí? A ver, ¿qué opinan? ¿Piensan? ¿Hay valor residual? ¿Qué es el valor residual para comenzar? Lo vimos, pero vamos a repasarlo, miren. Valor residual. Importe que se espera vender el activo al final de su vida útil. Cuando este activo ya esté pues totalmente preciado en sus últimos días de vida, ¿cuánto va a valer? Y acá dice, ¿no? Va a ser tan viejo, tan usado, que solo va a valer ya no como carro, sino como chatarra. ¿Y cuánto voy a poder yo recuperar o vender ese activo en 10.000 nada más, pues, ¿no? Esa chatarra. Ese será entonces mi importe depreciable, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la vida útil? Pues la vida útil, como veíamos acá en la teoría, es el tiempo que se espera obtener beneficios económicos o el tiempo que se espera utilizar en esta máquina en la realidad, pues, ¿no? En la operatividad del día a día. Y aquí, en este caso, que el jefe de mantenimiento, que es el que más conoce la máquina, nos indica pues que va a durar 10 años, ¿no? Entonces, la vida útil será 10. La depreciación anual será la división y la depreciación mensual será 2.000, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Y con eso se puede hacer los asientos contables. Bien, estimados alumnos, entonces, con este caso práctico, culminamos la sesión de hoy sobre NIC 16. Sé que pueden tener quizás alguna consulta, ¿ok? Por eso es que aquí estoy dejando mis redes sociales, mis contactos. Es más, también estoy activo en LinkedIn. Pueden seguirme, pueden contactarme por ahí. También publico constantemente material enfocado pues en mi área que son las finanzas, NIF, auditoría. Y podemos contactar por ahí. Si tienen consulta, pueden dejarme un correo, escribirme a LinkedIn y con gusto los voy a atender y pues lo voy a responder a sus consultas, ¿no? Gracias por su tiempo y su participación y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, cuídense.